¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un día caluroso en la Ciudad de México. No sé cómo estén otros lados de- del país. Un gusto, Fidel. ¿Habíamos compartido clase anteriormente? ¿O no? Ok, perfecto. Bueno, esta es nuestra segunda sesión. La primera la tuvimos el día de ayer y bueno, voy a hacer un pequeño repaso brevemente de lo que fue, lo que hicimos, conversamos el día de ayer. El día de ayer, bueno, iniciamos comentando que nuestra sesión se dividiría en 4 etapas, 4 partes, digamos, para construir nuestro objeto de estudio. Primero lo que íbamos a hacer era revisar la idea de exclusión, el concepto, de dónde provenía, qué implicaciones tenía, cuáles eran sus dimensiones. A su vez, pues nosotros pues, ya iríamos aterrizando quiénes eran los excluidos, quiénes eran los grupos excluidos. Planteamos la idea de que, pues bueno, dentro de estos grupos excluidos encontramos a afromexicanos, indígenas y discapacitados, jóvenes, adultos mayores, personas de la comunidad LGBTI, inmigrantes, poblaciones rurales o periféricas, pero también a las mujeres, ¿no? Entonces estaban como un grupo de personas excluidas y debíamos de tomar en cuenta que la exclusión era un fenómeno que tenía raíces hondas, incluso históricas, que pues este fenómeno tenía que ver con que pues lo practicábamos con regularidad, es decir, apelaba a prácticas regulares, ¿no? Que incluso estaban tan interiorizadas que pues podíamos no tomar en cuenta que estábamos realizando alguna práctica discriminatoria, ¿no? Esto también, respecto a esto, tomamos también en cuenta que pues es un comportamiento generalizado, que permea en diferentes ámbitos, que afecta en diferentes esferas de la vida privada, pero también de la vida pública. Y sobre todo, lo más preocupante es que a fin de cuentas reflejaba relaciones de poder y en consecuencia venía ahí la vulneración de derechos. Con posterioridad, pues ya lo aterrizamos en datos duros, revisamos qué implicaba en México, revisamos la encuesta nacional sobre la discriminación, observamos quiénes eran los grupos que en México pues sentían mayor discriminación. Nos encontramos que eran las mujeres, los adultos Okay. mayores, indígenas, Sí. afromexicanos, este, personas que tenían tránsito, migrantes, jóvenes, adultos mayores. Esos eran los grupos que, pues bueno, sentían una mayor discriminación y que a su vez, pues tenían mayores niveles de exclusión y sufrían diversos tipos de exclusión, porque habíamos visto que la exclusión es transversal, ¿no? Y esto quiere decir que en ocasiones, como lo vimos en un cortometraje, se excluye, por ejemplo, en el caso del cortometraje de María, se excluye por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena, por ser joven, ser niña, ¿no? Y entonces ahí veíamos cómo, pues, un ejemplo práctico, pues existe esta transversalidad de la exclusión, ¿no? Finalmente, pues nos dimos cuenta que esto tenía un impacto también en la vida democrática, así que consideramos que era necesario que, pues bueno, la democracia también debía de tomar en cuenta esta exclusión que tenía y formulamos la idea de que, pues bueno, la democracia también, pues de origen tuvo un sentido bastante excluyente y así lo veíamos desde la Grecia antigua, donde no todos eran ciudadanos. Así la democracia siguió manteniendo cierta exclusión, pese a que sus principios eran de universalidad y donde pues se pregona constantemente el que todos son iguales. Lo que vimos es que no es del todo cierto. Incluso aunque las leyes, las constituciones lo reflejen de esa forma, pues la democracia mantenía todavía esos tintes de exclusión. Finalmente, pues bueno, ya aterrizamos en esta necesidad de
observar que la democracia, más allá de estos principios, debe ser una democracia inclusiva, una democracia que contemple mecanismos, que dote de herramientas, que posibilite a aquellos grupos vulnerables, a aquellos que están en una situación de indefensión, de las herramientas, de los elementos necesarios para poder incorporarse tanto a la sociedad democrática como poder ejercer realmente sus derechos político-electorales. Y ahí fue donde nosotros nos quedamos porque terminamos con un ejemplo de esta persona en situación de calle, en la cual, pues bueno, esta persona que estaba en situación de calle, observábamos lo que representaba no tener una credencial de elector y pues como grupo, pues no tenía las herramientas para poder tramitar esta credencial hasta que, pues bueno, tuvo que requerir mediante un JDC esta credencial de elector y pues bueno, toda la travesía que ahí fue donde nos quedamos. A partir de este momento, ahora sí ya vamos a profundizar en los otros elementos que habíamos considerado necesarios para poder construir nuestro objeto de estudio. Así, en este momento ya lo que vamos a hacer es empezar a abordar la idea de los derechos políticos, que yo sé que ustedes tienen bastante claro cuáles son los derechos políticos, ¿no? Pero bueno, vamos a revisarlo de todas formas. Permítanme. Vamos a poner nuestra presentación. Ok, me dicen si se ve. Sí, ya se ve. Ok. Vamos a darle aquí a quitar. Ya tenemos a Erika, a Abraham, ¿no? Bueno, rapidísimo, me parece que como ayer no estaba Fidel, Erika o Abraham, les comento que, bueno, sí es necesario que en algún momento, la verdad es que yo prefiero que tengan su cámara prendida y que en cualquier momento, cuando ustedes así lo deseen, tomen el micrófono para poder participar o si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren manifestar alguna opinión, adelante, este es su espacio, está también su clase. No se trata solo de que Alexander venga aquí a hablar 2 horas, ¿verdad? Sino que también pues ustedes puedan participar, ¿no? Y bueno, respecto de la cámara, claro está, si tienen alguna situación de gravedad, pues bueno, pues adelante, porque les mencionaba el día de ayer que, pues bueno, mi monitor tengo uno ultra wide, ¿no? Y entonces así los veo grandotes, ¿no? Y resulta que a lo mejor, veo, fíjense, ya me pasó una ocasión, rapidísimo les cuento, un muchacho traía unos lentes como semioscuros, etc., ¿no? Digo, yo no sé por qué los traía, ¿no? Pero trae esos lentes semioscuros y estoy viendo que está jugando un videojuego, ¿no? Y se siente bien feo, el ver que este chico parece que está tomando mucha atención porque estaba así, ¿no? Y yo dije, pues qué atento muchacho, ¿verdad? Pero pues a través de esos lentes, porque les digo que los veo grandes, pues veo que está con un videojuego, ¿no? Entonces, pues no se puede a veces hacer las dos cosas. Si ustedes, yo sé que no son el caso, si tienen algo que atender, pues apagan tantito su cámara y después, pues regresan, ¿no? No hay ningún problema, pero pues de preferencia sí, pues tener la cámara prendida porque ayuda muchísimo. Y así ya no me siento tan solito, dice la película de Los Simpson, ¿no? Es feo, ¿no? Que nadie le haga caso a uno. Entonces, eso pasa. Bueno, ahora sí, iniciamos con nuestro tema, derechos políticos. Ya dimos oportunidad a que alguien entrara. En principio, quiero comentarles que, pues bueno, yo sé que tienen muy claro esta parte, pero por aquello que no sea el caso, pues como ustedes saben, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Esto, pues bueno, a la luz del artículo 133, pues nos plantea una nueva dimensión de los derechos políticos o cómo debemos de leer los derechos políticos, tanto en la Constitución como en los tratados o instrumentos internacionales que México ha ratificado.
porque, como señala este artículo 133, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados son parte de la ley suprema de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto lo que se encuentra en la Constitución como en los instrumentos internacionales tienen fuerza en el Estado mexicano y deben ser tutelados y gozan, ¿no?, de este carácter constitucional. Es decir, lo que está en un tratado internacional goza de constitucionalidad, de ese valor constitucional. En consecuencia, pues bueno, nosotros tenemos, ¿no?, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 35 cuáles son los derechos políticos de la ciudadanía. ¿Cuáles son estos? Dice, votar en las elecciones, poder ser votados en condiciones de paridad, ya aquí ya se señala, para todos los cargos de elección popular, teniendo la calidad que establezca la ley. 3, asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacífica en los asuntos políticos del país. Como sabemos, esta libertad de asociación conlleva que pues podamos formar asociaciones, agrupaciones políticas locales, partidos políticos y de esa forma podamos también participar. Bueno, recientemente, pues como ustedes saben, pues ya se establece también octavo, votar en consultas populares y noveno, participar en procesos de revocación de mandato. Esta extensión ya no solo de democracia representativa, sino de democracia directa, ¿no? Pero pues bueno, ahí quería hacerlo o plantearlo. Ahora, la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo siguiente: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal igual y por voto secreto. C, de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas en su país. Pequeña puntualización que hay que hacer aquí, y por eso señalaba lo anterior del rango constitucional que tienen estos instrumentos internacionales y han sido ratificados por el Estado mexicano. Y esto es que también se establece en este documento que pueden existir ciertas razones por las cuales se restrinja el derecho a el voto o a esta oportunidad. Y estas razones son la edad, la nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Ahora, estábamos hablando en la clase pasada de exclusión. Entonces, seguimos viendo que la democracia tiene aún estos aspectos o reconoce que tiene estos aspectos de exclusión. Se puede excluir de participar o del ejercicio de los derechos político-electorales por estas razones que ya está señalando este artículo 23.2, ¿ok? De la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora bien, aquí hay que aclarar algo. Estas razones de exclusión para el ejercicio de los derechos político-electorales deben de ser comprendidos en un contexto más amplio. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué estas restricciones? No es que también vayan a ser irrazonables, no es que cualquier estado vaya a decir, bueno, si existen estas voy a colocar otras, porque podría ser el caso, ¿no? Bueno, si se puede excluir por edad, por nacionalidad, por residencia, pues bueno, ¿no? Yo voy a excluir y voy a considerar que además de estos otros motivos, o es más, puede que no argumente por qué motivo, por qué razón ciertas personas con alguna que no tengan alguna instrucción académica no van a participar. No es así.
Y para ello, pues bueno, para apoyarnos en esta parte, pues bueno, vamos a acudir al cuadernillo que pues tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos cuadernillos, les recuerdo, son instrumentos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorga a los ciudadanos para que estos, pues bueno, puedan comprender cuál es la jurisprudencia que va desarrollando la Corte y, pues bueno, les sea utilidad, sobre todo porque la organiza de manera temática, ¿no? Entonces nosotros estamos acudiendo al cuadernillo de derechos políticos, que es el cuadernillo número 20, donde nos va a aclarar qué sucede con estos derechos. Ajá. Y bueno, recordemos que se organiza a partir justamente de los casos y pues los párrafos tienen una numeración, pero lo que a nosotros nos va a ser importante es el contenido o lo que está diciendo la Corte respecto del ejercicio de estos derechos. Apuntado lo anterior, ahora sí vamos a ver cuáles son las aclaraciones que nos está otorgando respecto de los derechos políticos. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Por qué lo estamos retomando? Perfecto. Bueno, nos dice, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención, que se reconocen a toda persona, el artículo 23 que ya leímos, no solo establece que los titulares gozarán de derechos, sino que agrega el término oportunidades, lo cual implica, esto es, ¿a qué se refiere la idea de oportunidades? La obligación del Estado, y fíjese, esto es lo que quiero retomar. Primero, de entrada, ajá, que existe la obligación, ¿ya?, del Estado de garantizar con medidas positivas y de generar las condiciones y mecanismos óptimos para que toda persona formalmente titular de esos derechos tenga la oportunidad real para ejercerlos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué nos está diciendo la Corte? Que no es suficiente que se establezca en la ley el derecho al voto, ni en la Constitución, sino que es un deber del Estado el garantizar con medidas, con condiciones y con mecanismos que efectivamente se ejerzan esos derechos políticos. Es decir, realmente eliminar las barreras u otorgar los instrumentos que permitan el ejercicio efectivo, esto es real, material, que no solo se quede en el plano de la ley como letra muerta. Esto es lo importante, ¿ok? Entonces, aquí es donde nosotros estábamos viendo en la clase pasada que la democracia no deja de ser excluyente, tanto en la letra como en la práctica, porque veíamos cómo en la práctica había una situación, en el ejercicio que vimos la clase pasada, de una persona en situación de calle que cuando quiso obtener su credencial de elector, le fue negada. ¿Por qué? Porque no tenía un comprobante de domicilio. ¿Cuál era la responsabilidad del Instituto Electoral local antes de que llegara una sentencia? Primero, comprender el artículo primero de la Constitución. Segundo, comprender que tenía la obligatoriedad, como parte de una institución del Estado, de garantizar estas medidas y de derribar las barreras que en el caso no permitieran el ejercicio de derechos político-electorales. ¿Ok? ¿Me sigues? Perdón, yo sé que no, no sé, le puedes cambiar ahí el nombre de Ana porque me confundo y luego, pero si no, recuérdame tu nombre, por favor, compañero. Rogelio, ¿Cuál? Rogelio. Ah, Rogelio, perfecto, Rogelio. Entonces, ¿sí me vas siguiendo respecto de lo de ayer? ¿Poquito? Sí, claro, sí, sí, Perfecto. ¿Hasta aquí todo claro? sí, Muy bien. En el caso de Fidel, que es el que veo, hasta aquí digo, se va entendiendo un poquito porque voy comentando un poco lo de ayer, porque voy tratando de relacionar.
la clase, pero se va comprendiendo un poco hacia más o menos de dónde vengo y hacia dónde voy, un poquito. Es correcto. Ok, bueno, sí. Perfecto. Erika, lo mismo, más o menos se va entendiendo. Está todo bien. Perfecto. Bueno, si hay alguna duda, me dicen, oye, Alex, perdón, yo no me acuerdo de lo de ayer, pero bueno, porfa, ¿eh? Ok. La verdad no tomé la clase de ayer. Sí, por eso les digo, si hay alguna duda, me comentan y yo pues trato, ¿no? De pues hacerles saber qué fue lo que sucedió y por qué estoy tomando esos ejemplos, ¿vale? Pero bueno, aquí se va a entender, ¿va? Ok, bueno. Ahora sí, entonces estábamos, ¿qué sucede? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los estados y las instituciones? Justamente esto, garantizar con medidas positivas y generar las condiciones, otorgando estas herramientas. Y ya, bueno, vamos entendiendo qué es lo que quiere decirse. Ahora, ¿qué sucede? Aquí se señala, la Corte estima pertinente reiterar que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos, es decir, son como derechos llave que permiten acceder a otros. Ajá. No solo deben gozar de derechos, sino también de oportunidades. ¿A qué se refiere con esto de oportunidades? Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos, pues eso, la oportunidad. A diferencia de otros derechos humanos, porque los derechos políticos, entendámoslos como derechos humanos, en el caso mexicano, a la clase pasada comentamos que en algún momento histórico hubo una distinción entre, bueno, una confrontación entre la tesis Iglesia y la tesis Vallarta. Uno consideraba que los derechos políticos entraban como derechos humanos. El otro consideró que los derechos políticos no eran derechos humanos. Y esta visión se mantuvo se mantiene hasta la fecha, en cierta forma, en los criterios de la Corte. Sin embargo, fue el Tribunal Electoral el que con el tiempo ha desarrollado jurisprudencia a través de la cual se puede comprender que los derechos los derechos políticos son parte de los derechos humanos. Ahora, entendido esto, hay que aclarar que en el caso de los derechos políticos, también, bueno, deben de tener esta posibilidad, esta característica que se señala como posibilidad. ¿Qué quiere decir esa posibilidad? Lo acabamos de leer, que se debe de contar con las medidas que permitan que los titulares de estos derechos tengan la oportunidad real de ejercerlos. Es decir, no solo basta con que exista una convocatoria que diga que Erika puede llegar a ser candidata de un partido político. La idea es que efectivamente se otorguen las herramientas para que Erika no solo tenga la posibilidad de ser candidata, sea candidata, pueda competir y también acceder al cargo. Esa es la particularidad de los derechos políticos. Eso es a lo que se refiere con oportunidad, que en verdad podamos ejercerlo, pero vamos, ya no pongámoslo en cuestiones de candidaturas, vamos a ponerlo en una cuestión de un ejercicio cualquiera. Llego yo en silla de ruedas, el lugar donde está mi casilla de votación tiene 20 escalones, nadie me acompaña. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a votar? Bueno, supongamos, y lo vamos a ver más adelante en un video, pedimos el apoyo, ¿no? Nos suben cargando para que llegamos y no existen ¿no? El espacio no es adecuado para que yo pueda votar, para que entre con mi silla de ruedas. El caso que veíamos en la sesión pasada, quiero ejercer mi derecho al voto, soy una persona en situación de calle, que estoy en situación de calle por algo muy personal, ¿no? Pero estoy claro que quiero participar.
En el caso que veíamos de una persona que se llamaba Fernando, tenía estudios universitarios. ¿Por qué estaba en situación de calle? No lo sabemos. Pero Fernando tenía estudios universitarios, era una persona que quería ejercer su derecho al voto, y cuando quiso obtener su credencial de elector, sucede que llegan al módulo del INE y le dicen, ¿sabes qué? Necesito un comprobante de domicilio. Entonces, a esto se refiere justamente la Corte, ¿no? Cuando hablamos de oportunidades, es que existe esta garantía de medidas positivas que hagan que sea efectivo el acceso o el ejercicio de estos derechos. Continuamos con estos apuntes de la Corte. Dice, la prevención y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen per se una restricción indebida a los derechos políticos. La sesión pasada vimos que la democracia, pues históricamente ha tenido una parte de exclusión. Y es más, incluso veíamos, ¿no? Que pues se reconoce que hay algunos tipos, bueno, algunas formas, ¿no? Que pueden ser motivos por los cuales se puede excluir. Ahora, estos en sí mismos no son indebidos. ¿Por qué? Estos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones, como cualquier otro derecho, ¿eh? Fíjense, ahí yo he visto unos videos de gente que anda en carretera, ¿no? Y dicen, no, es que el artículo 11 de la Constitución señala que hay libertad de tránsito y yo no voy a pagar porque libertad de tránsito, ¿no? Perdón, mano, pues estás haciendo una lectura de la Constitución, muy textual, porque todos los derechos tienen límites y tienen alcances. Y hay que comprender cuáles son estos. En este caso, pues sucede lo mismo. Los derechos políticos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Pero ojo, que no sean absolutos y que puedan estar sujetos a limitaciones, no quiere decir que esas limitaciones deban ser irrazonables. Por el contrario, sí puede haber una reglamentación, pero la cuestión está en que no debe ser, fíjense aquí señala, las restricciones no deben ser discriminatorias, basarse en criterios irrazonables y deben de atender en consecuencia a propósitos útiles y oportunos, ¿no? Entonces, no es que el Estado pueda decir, yo voy a prohibir el voto a las mujeres. ¿Por qué? Porque quiero. No, no. Se entiende que puede haber restricciones, pero esas restricciones deben de estarse, aquí se señala muy claro, deben estar previstas en la ley, no ser discriminatorias, basarse en criterios razonables y tener un propósito útil y oportuno, así como satisfacer un interés público imperativo y deben de ser proporcionales. Entonces aquí ya nos da una serie de reglas que cuando nosotros pongamos una restricción a estos derechos políticos, debemos de tomar en cuenta. No es porque el Estado se le antoje y al Estado se le antoje, no, así no es. Debe de haber estos. Entonces, ¿qué sucedía? Aquí lo veíamos en la Convención Americana, que se reconocen, ¿no? Estas razones de exclusión, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal, pero en el caso de que un Estado opte por estas restricciones, que son las únicas, no puedan agregarse más, en ese caso debe de cumplirse con estos criterios. ¿Ok? Ahí les dejo los casos y cuáles son los párrafos para que ustedes puedan ubicarlos, ¿no? Ahora, siguiendo con esto de los límites, estos límites, se trata de límites que son los que legítimamente los estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se refiere a ciertos requisitos. Entonces, no es una lista, esa que se menciona en el artículo 23.2, no es una lista para agregar, no, son
solo esos motivos, y ya se mencionó, solo cuando existan, ahora sí, estos requisitos, solo cuando se cumpla con estos requisitos, ahí sí pueden estar estas restricciones. Solo en esos casos, de ahí en fuera, nada, nunca, para nada, ¿no? Entonces, esto, lo que quiero terminar ya con esto de la jurisprudencia es, en ningún sentido, y fíjense, dice, la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas exigencias, que de no ser respetadas transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana, conforme a lo establecido del artículo 29. De dicho tratamiento, ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella. Entonces, la lista que está en el artículo 23.2 de la Convención Americana es la lista. Los estados no pueden agregarle discrecionalmente otro puntito, otro apartado, ni tampoco pueden restringir o regular en un sentido más allá de lo que esta Convención Americana establece. ¿Ok? Aquí que debemos, ya sabemos cuáles son las restricciones que sí puede hacer, cuáles son los límites de esas restricciones y sobre todo algo importante para nuestro tema, y es que los estados deben derribar esas barreras para hacer que aquellos que quieran ejercer derechos políticos electorales lo hagan de manera efectiva, que sea en el plano real. Y aquí es donde ya entra a colación justamente la idea de, pues bueno, pues si vamos a hacer o derribar todas estas barreras, pues vamos a derribarlas de a de veras y todas las que se vayan presentando, no solo las que en algún punto podamos llegar a imaginarnos, porque como muestra el trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es muchísimo más complejo el tema de lo que podemos imaginar. ¿Alguien de ustedes trabaja en algún, bueno, me parece que este diplomado es para quien trabaja en órganos electorales, ¿no? ¿En cuál estás, Fidel? En el estatal de Aguascalientes. Ok, Aguascalientes, perfecto. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. Erika, ¿en cuál estás tú? En Chiapas. Ah, muy bien. Saludos ahí. Una tlayudita, ¿va? Rogelio. En el Tribunal Electoral del Estado de México. Ah, muy bien, pues mira, yo también soy de acá del Estado de México. Soy más pegadito a Ciudad de México. Muy bien. Entonces, no sé, Abraham, Rafael, bueno, Yaneli, si nos quieren decir dónde están, pero como saben ustedes, yo creo que les ha ocurrido. Adelante, Rafael. Igual soy de IEPC Chiapas. Ah, muy bien, perfecto. Abraham. Ok, muy bien, Abraham. Pero con que nos sigas, está muy bien, te agradecemos mucho. Vamos a ver este videito. Hasta hace unos Que es de Colombia, ¿no? Pero ahora estamos en el siglo XXI, son realmente habilitadas para votar que cuando uno va a ver, realmente no pueden conocer cuándo estamos dejando algo. No lo logras, hay que sospechar que aunque vivamos en eso, pueden hacerlo, se les pone muchas trabas. ¿Podrías anticipar cuáles son esas trabas? En Colombia, legalmente habilitadas. Les decía, es de Colombia, pero es muy ilustrativo respecto a los ejemplos que va presentando. ¿Ok? Entonces hay que echarle un ojito. Me dicen si se escucha. Para votar que cuando uno va a ver, realmente no pueden hacerlo, se les pone muchas trabas. ¿Podrías anticipar cuáles son esas trabas? Pues si no lo logras, hay que sospechar que aunque vivamos en el siglo XXI, todavía nos cuesta reconocer cuándo estamos dejando a algunas personas por fuera del juego. Así que conviene echarle un ojo a las formas en las que aún son excluidos ciertos grupos de personas. Empecemos por las más visibles. Estás en silla de ruedas, no hay ni media rampa para entrar al puesto de votación. Con alguna maroma llegas a un cubículo que es altísimo, estrecho como el suelo y votas con dificultad.
Otra escena, tienes problemas para escuchar, es la primera vez que votas, los jurados no tienen ni idea de cómo ayudarte. Y para acabar de completar, a tu lado hay alguien que no ve y resulta que no hay suficientes tarjetones con sistema Braille. ¿Se puede complicar más la cosa? Claro, piensa que tienes algunos rasgos visibles asociados con discapacidad intelectual y ni te entregan el tarjetón. Es que no puede decidir por sí mismo, alega el muchacho al que le tocó ser jurado de votación. Y así, una tras otra, vamos dejando un montón de personas excluidas de la democracia. ¿Y como de cuántos humanos estamos hablando? En Colombia hay por lo menos 1,5 millones de personas con alguna discapacidad, o sea que 1,5 millones de votantes y potenciales votantes encuentran o van a encontrar barreras para ejercer su derecho. Y si con 900,000 votos o se escogen alcaldes o se marca la diferencia para la elección presidencial, personas que suben al poder para representar los intereses de sus votantes, pues se nota que las barreras que mencionamos no son un tema menor. Esas personas excluidas podrían cambiar el rumbo de una ciudad o incluso del mismo país. Recordemos, si vamos a empezar con los casos visibles, ahora sigamos revisando otros casos de exclusión. Eres una mujer trans y llegas al lugar de votación. La gente te mira raro, hay cuchicheo y no falta el grupito que te señala, mirando con cara de desconcierto. Un policía, hombre, te mira con sospecha y decide requisarte, y sin explicarte por qué, te requisa solo a ti. Te toca en lugares donde no debe y te hace preguntas invasivas. Estás totalmente incómoda, pero logras pasar a la mesa. El jurado de votación te pide la cédula, otra cara de rechazo, una mirada grosera de arriba a abajo. Conclusión, no puedes votar. Dicen que estás suplantando a alguien. Supuestamente esa no eres tú porque la cédula dice hombre y tú te identificas y te ves como una mujer. Estos escenarios de exclusión dibujan una imagen clara. Nuestra democracia se tambalea y podemos seguir hurgando el problema. Ya no hablemos solo de la posibilidad de elegir, sino de la de que nos elijan. Pensemos en una población, digamos, pequeña, el 51% de los habitantes de este país. Ya vimos que a las mujeres se nos hizo el favor de dejarnos votar apenas hasta la década del 50. Pues bien, por lo menos se garantizó ese espacio de participación. Pero ¿cuántas mujeres son candidatas y cuántas han ganado una elección? ¿Se está incluyendo a las mujeres en la competencia política? Medidas como la obligación de incluir por lo menos un 30% de mujeres en las listas para las corporaciones públicas, que pueden ser medidas... Bueno, ahí vamos a parar. Digo, en su trabajo, en sus organismos electorales, ¿les ha ocurrido algo así? ¿No? Yo cuando vi el video, recordé muchos casos que han llegado a la sala superior, porque todos, o sea, el video me pareció muy interesante, se los quería compartir porque el video, les mencionaba, es de Colombia, y sin embargo, son casos que han ocurrido en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en alguna parte, sin duda alguna, se ha repetido alguna de estas situaciones. Personas que por algún motivo no pueden ejercer sus derechos políticos. Y hablemos del voto, como se menciona en el video, el voto activo. Pero si lo ponemos también respecto al voto pasivo, al derecho a ser elegidos, no son cosas menores. La democracia sigue siendo excluyente. Sigue teniendo en la práctica este tipo de problemáticas. Yaneli compartí justamente, me pareció importante porque ella la clase pasada hizo este comentario, una persona que había llegado al lugar donde ella se encontraba, en la casilla de votación donde ella se encontraba, tenía rasgos de tener algún tipo de discapacidad motriz. Entonces, ¿qué sucedió? Que en el lugar les dijeron que esa persona no podía votar. No sé si Yaneli nos esté escuchando. Bueno, al parecer no. Pero bueno, ella mencionaba este ejemplo. Y vean, Colombia sucede algo igual. Una persona transgénero que quiere votar y no se identifica. Sí, los estoy escuchando. Okay. Sí, escuchaste lo de tu ejemplo que se vuelve a retomar en el video. Sí, así es. Sí lo escuché, sí lo vi. ¿Podrías comentar rapidísimo a los compañeros que no estuvieron en la sesión pasada qué fue lo que ocurrió en la casilla de votación? Compártenos, por favor, me interesa que compartas tu experiencia. No, el día de ayer yo no puse ningún ejemplo sobre alguna persona que quisiera votar y que tenga alguna discapacidad. Yo creo que fue otra persona. Yo ayer no puse ese ejemplo.
Entonces fue esta, ¿quién será? María Luisa. María Luisa, creo se llama. Ok, bueno, haber sido María Luisa. Una disculpa. Bueno, No problema. Tiene apagado el micrófono. perdón. Entonces mencionaba, vemos cómo esto de la práctica del ejercicio de los derechos se complejiza, se hace difícil, porque aunque no existan estas medidas excluyentes, en la práctica surgen situaciones de exclusión, y tanto las que están ahí ya contempladas como las que no están contempladas, sobre esas se tiene que trabajar, ¿no? Así, pues bueno, recupero esta cita de Clara Feisler, que dice: la política se ha complejizado, entre otras razones, porque a pesar de la aparente neutralidad de la ley, en lo que se supone todas y todos somos iguales, la realidad hace evidentes las desigualdades, incluyendo, por supuesto, el acceso a la representación política y a ser escuchados, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta complejización de la democracia. Y pues, ¿a qué va todo esto? Pues lo que tenemos como acciones afirmativas, pues que son medidas que justamente van a buscar. Adelante, Fidel. Quería aportar algo. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, se Perfecto. escucha. Sí. Es que quería aportar algo respecto de lo anterior, sobre todo al bloqueo que se ha hecho a través del tiempo para que alcanzaran las mujeres los puestos de candidaturas. Si se fijan, durante más de 15 años, estoy haciendo un comparativo con Alemania, bueno, en general la Unión Europea, hay imágenes impactantes en donde se ve la fotografía de todos los jefes de Estado y solamente Angela Merkel era la única que se encontraba como jefa de Estado y imponía. O sea, era una de las, bueno, sigo creyendo que es una de las máximas autoridades en materia de política y lamentablemente era una sola persona. No imagino cómo ha de haber sido, hay varios libros al respecto, pero cómo fue los pasos a seguir de esta persona para llegar llegar a tener este puesto de ministra del Exterior allá en Alemania. Aquí en México, yo me acuerdo de varios casos, sobre todo de las elecciones del 2016, de gobernador de 2016, gobernadora, en donde a la candidata a la gobernatura por un partido político, le achacaban varias cosas. Sin embargo, todavía no teníamos el protocolo de violencia política contra las mujeres. Se le achacaban, incluso aquí en Aguascalientes tenemos lamentablemente como que la ideología un poco conservadora y a partir de allí hay unos aspectos políticos o ideologías políticas en donde se ven claramente hacia unos partidos políticos. Entonces, cuando ella se propone como candidata, lo primero que tratan pues no digo de bloquearla, sino más bien se ve, vamos, no lo digo yo nada más, es una perspectiva, no es tan subjetiva, sino que hubo varios procedimientos en donde la atacaban incluso por sus preferencias sexuales, o bien porque simplemente era mujer, así de sencillo. Lamentablemente, pues, pierde las elecciones, bueno, digo lamentablemente porque no tuvo las condiciones que yo consideraría que eran equilibradas. Y si hubiera tenido a lo mejor los mismos protocolos que actualmente hay sobre violencia política contra las mujeres, lo más probable es que se hubiera anulado la elección, pero no hubo. Respecto también a condiciones, por ejemplo, para el voto, sí se han cambiado varias cosas. Afortunadamente, se ha hecho a través de normas o reglamentos que han sido ratificados a través de golpes de casos de sentencias por parte de la sala superior y las salas regionales, en donde se permite, por ejemplo, no hay, vamos, el reglamento, las leyes, mejor dicho, estatales o federales, no han contemplado hasta la fecha algunos cambios radicados,
que puedan permitir a las personas con de algún grupo vulnerable ejercer sus derechos políticos. O sea, eso, algo tan sencillo para nosotros como ir y llegar a una escuela o no, un lugar donde se va a votar, que no tenga rampa, es inaceptable. O sea, en lo particular a mí se me hace imposible. Actualmente ya tenemos algunos cambios, pero se han hecho a través de reglamentos, no a través de modificaciones tanto del Poder Legislativo, llámese local, o bien a través de reformas en materia general por parte del Congreso de la Unión. O sea, necesitamos hacer esos cambios de manera ya puntual. Lamentablemente, actualmente hay una posibilidad de reforma electoral que hay algunas combinaciones que muchos rechazan y otros aceptan, pero esas peleas que se están dando van a implicar que a lo mejor se dejen a un lado cosas importantes que se deben de manejar o que se deben de reformar. Sin embargo, por esas cuestiones políticas a lo mejor no se van a hacer. Entonces, yo creo que en efecto, cuando puso el video de Colombia, muchas de las cosas que se dicen ahí es como si estuviéramos viviendo en México. A lo mejor por la ideología tenemos esas similitudes y lamentablemente las tenemos. Lo que me gustaría mucho que dijéramos, eso está pasando en ese país, pero aquí en México es algo igual. Es todo lo que quería decir. Es cierto. Gracias, Fidel, te agradezco muchísimo tu participación. Hay muchos puntos donde coincido contigo, justamente donde los cambios, de la manera, los circuitos en los que se han dado los cambios, pues no han venido precisamente de cambios en el legislativo. En el caso, ¿no?, de la experiencia tanto de los soples como del propio tribunal, bueno, las autoridades electorales, pues ha sido en muchos casos a partir de, pues a punta de sentencia, o justamente propuestas como de, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Si, pues ahora sí que si pega, ¿no? Porque ya sabes, a veces también se caen, ¿no? Híjoles, se excedió, los partidos de mala gana reciben estos lineamientos, estas propuestas, ¿no? Y pues bueno, ha sido este camino de aprendizaje, de prueba y error, a la fuerza, en muchos casos, como hemos ido cambiando. Pero por favor, Yaneli. Quería participar. Sí, gracias. Sí, igual estoy en el mismo canal. Creo que es falta de tener a lo mejor, no sé cómo explicarlo, quizás de tener una mente un poco más abierta, una visión más allá de lo que tenemos para poder implementar formas o maneras de poder hacer que las personas o que todas las personas en general puedan en este caso votar y exigir sus derechos a los cuales ellos tienen. Pero desafortunadamente, como bien lo dicen, a prueba y error, pero en este caso pues no hay ni prueba, no hay ni error y no hay nada. Entonces no se está haciendo absolutamente nada para poder implementar este cambio y que sea un cambio definitivo para el bien de todos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a revisar qué es lo que sí se ha hecho, ¿vale, Yaneli? Entonces, sigan conectados a este interesante video, ¿no? Vamos a continuar. Ahora sí, pues, ¿qué teníamos? Bueno, tenemos claro que la democracia tiene sus tintes de exclusión, que hay otra exclusión que viene con prácticas que, pues, inevitablemente por alguna situación también con una colateralidad puede haber exclusión. Es decir, la exclusión tiene diversos factores y porqués, ¿no? Pero pues es obligación de los estados eliminar estas barreras que independientemente cuál sea el motivo, ni de dónde vienen, ni si son recientes, están enraizados o demás, la idea es que desaparezcan estas dificultades, estas barreras que se están presentando, la idea es que sean eliminadas y aquellos grupos que son vulnerables y que merecen una atención prioritaria, pues puedan ejercer sus derechos tal cual lo hacen otros grupos mayoritarios, ¿no? O que no sufren algún tipo de vulnerabilidad o vulnerabilidad que tenga un mayor impacto o multifactorialidad o más transversal, ¿no? Pero bueno,
llegamos así a la idea de que necesitamos esto que se le denomina acciones afirmativas, que se ha visto como una solución. Pero ¿de qué hablamos? Dicen por ahí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acciones afirmativas? Pues bueno, vamos a revisar de dónde vienen. En primer lugar, las acciones afirmativas fueron utilizadas por primera vez en la India, solo que ahí fueron denominadas compensatory discriminations. Esto es pues una palabra un concepto que viene pues de Inglaterra. Era utilizado, ya vienen, antes de Amartya Sen, mencionaba yo en la clase pasada, antes de Amartya Sen hubo otros economistas indios que de alguna forma vieron que la idea de pobreza pues no pelaba a un hecho únicamente económico, sino una multifactorialidad de circunstancias. De ahí que era necesario comprender las diferentes dimensiones que de la vida social, cultural incluso, y también los aspectos económicos, afectaban a los individuos, a las comunidades y a la sociedad misma, y tratar de combatir estas situaciones que se estaban dando en ese ambiente para así, pues bueno, poder hacer que las personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, como era la pobreza, pudieran tener los elementos para poder salir de ella, ¿no? Así, pues bueno, existió esta escuela de pensadores que empezaron a buscar herramientas para justamente tratar de combatir este tipo de problemáticas como es la pobreza, la discriminación y aspectos raciales en el caso de la India. Entonces, ahí es donde se empezó a utilizar esta idea de estas compensaciones contra la discriminación, ¿no? Para, pues justamente lo que señaló ahí, tratar de combatir estas diferencias sociales y buscar la igualdad de los ciudadanos. Ahora, bien, posteriormente, la expresión se transformó en affirmative action. Aparece por primera vez en el New Deal-Wagner Act, en el acta de 1935, y fue definida como la obligación positiva del Departamento Nacional de Relaciones Laborales de los Estados Unidos al tratar de remediar los hábitos de los empleadores al discriminar a la gente afroamericana. Entonces, esto era justamente acciones afirmativas en un sentido laboral. Entonces, ahí es donde va aterrizando esta idea. Posteriormente, en 1941, en el decreto 8802, también de los Estados Unidos, en donde se prohíbe la discriminación en la industria militar en los Estados Unidos, y bueno, este se puede considerar como un antecedente ya más directo. En 1943, el decreto presidencial de 9346 crea una nueva comisión para prácticas equitativas del empleo. Ya en 1961 se habla por primera vez de las acciones afirmativas, dándole el denominador de política activa. Esto con la ordenanza del presidente John F. Kennedy, logrando establecer un comité presidencial para que se dieran las igualdades laborales. Ahí viene esta idea de afirmaciones, acciones positivas, ¿no? Estas medidas que buscan erradicar estos sesgos que sufren algunas poblaciones, como vemos, pues se aunaban a la pobreza o a cuestiones laborales. Posteriormente, pues tendrían ya otras dimensiones. Ahora bien, ¿cuál es el marco normativo de las acciones afirmativas? Podemos considerar, nosotros ya vimos uno en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero pues bueno, también tenemos que están presentes en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, también conocida como CEDAW, la Convención de Eliminación de las Formas de Discriminación contra las Mujeres, perdón, esta es Recomendación General número 25, y en el caso nacional, pues la Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia electoral, y también en las tesis y en la jurisprudencia que ha desarrollado el tribunal. Y bueno, aquí más bien tendría que poner sentencias, tesis y jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular de su sala
superior, ¿no? Entonces, este es el marco normativo. Pero bueno, ¿qué son las acciones afirmativas, no? Ya vimos de dónde vienen, dónde se empezó a utilizar este término, cuál es el marco normativo, pero, pues bueno, conviene saber qué en sí son las acciones afirmativas, ¿no? Y vamos a ver aquí al consejero, que nos tiene que decir un gran mensaje. Yo trato de poner como videillos, etc., pues para que no se haga pesado, ¿no? Que no solo hable Alexander. Las acciones afirmativas son medidas dirigidas a grupos en situación de discriminación que permiten revertir la desigualdad que enfrentan en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. En las últimas elecciones, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales han implementado estas acciones para maximizar los derechos de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y por grupo de edad. Las acciones afirmativas permiten establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque para garantizar que las poblaciones históricamente discriminadas y excluidas de la toma de decisiones puedan alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrado. Así es como se puede avanzar hacia una verdadera democracia igualitaria, paritaria y participativa para todas y todos. Sí, este año el Instituto Nacional Electoral amplió su plataforma Candidatas y Candidatos Conóceles a las elecciones que habrá en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Ahí podrás conocer las candidaturas indígenas de discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes, así como de personas jóvenes y mayores. Al conocer esta información, estarás en condiciones de establecer un control sobre las candidaturas postuladas al amparo de una acción afirmativa y evitar cualquier fraude a la ley. Así que no te quedes fuera y vota informadamente este 5 de junio. Bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Qué son las acciones afirmativas? Nos dice el consejero. Ahora bien, vamos a retomarlo. ¿Qué son estas acciones positivas o acciones afirmativas? Algunos autores las definen de forma amplia como aquellos programas, medidas o mecanismos que se diseñan para lograr la igualdad real de los grupos que han sido históricamente desaventajados. No solamente mujeres, ¿no? En esta relación del patriarcado respecto de las mujeres, sino algunos grupos, como pueden ser grupos étnicos, personas discapacitadas, personas con preferencias sexuales diferentes, pero bueno, mencionábamos en la clase pasada algunos otros grupos. ¿Qué otros grupos se imaginan? Ya habíamos visto esto la sesión pasada, pero bueno, estamos de tiempo, pero quiero ver otra cosita. Bueno, también pueden estar personas en situación de calle, jóvenes, personas con alguna enfermedad, personas que enfrentaron el presidio. ¿Qué otras se les ocurren? Erika, a ver, otra que se te ocurra, otro grupo desaventajado. Las comunidades indígenas. Perfecto, sí, ya, exacto. Rogelio, ¿quieres participar? Adultos mayores. Exactamente, adultos mayores. Fidel. Afrodescendientes. Ándale, afrodescendientes, sí. Bueno, si alguien más quiere participar, ahí está la caja de comentarios. Abraham mencionaba a la comunidad del LGBTI, que pues son personas que habían justamente estaban en esta situación de vulnerabilidad. Ahí te puse la sentencia que se conoció como la de los mushes, ¿no? Un comentario, a ver si te interesa, tal vez conocías ese texto. Ahí les puse, luego les pongo ahí en la caja de comentarios algunas fuentes. También en la presentación les pongo fuentes que ustedes pueden consultar con posterioridad y les sirvan. Bueno, regresando al punto, sí, efectivamente, todos estos grupos también pues son desaventajados, ¿no? Y pues requieren de este tipo de medidas. Ahora, a estas acciones positivas también se les conoce de otras formas. Se puede conocer como medidas positivas de discriminación en sentido inverso o discriminación positiva. Aunque, ojo, hay a quien le parece, a algunos autores, a algunos conocedores del tema, les parece que el hablar de discriminación positiva
a fin de cuentas es hablar de discriminación, porque puede suceder que a lo mejor pongámoslo así en un ejemplo, personas blancas y personas de color, ¿no? Y entonces hacemos una acción positiva a favor de las personas de color. Puede suceder que en esta situación de discriminación positiva, alguna persona blanca pueda considerar que se le está discriminando, porque a fin de cuentas estamos hablando de discriminación. Y lo mismo sucede en algunos concursos, incluso del Instituto Nacional Electoral o de locales, ¿no? Que va dirigido exclusivamente a mujeres y algún hombre dice, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me están excluyendo, ¿no? Pues a fin de cuentas, pues sí, se está planteando esta idea de exclusión, pero lo que no se está tomando en cuenta cuando se considera que aquel que, pues bueno, no es beneficiado con este tipo de medidas, es porque no se encuentra en una comunidad que históricamente ha sido afectada y que tiene varios puntos de vulnerabilidad. Entonces, pues no se vale hablar simplemente de discriminación en un momento preciso, sino que más bien tiene raíces más profundas, ¿ok? Entonces, hay quien considera que es preferible no entrar a la idea de si discriminación es simple y llanamente discriminación, así sea positiva o negativa, y por lo tanto prefiere que mejor se utilice la palabra acción, ¿no? Como medida realmente, ¿no? De ejecución de un acto para eliminar estas barreras, ¿no? Entonces, yo creo que es más acertado tal vez quedarnos en esto de acciones positivas o medidas positivas, ¿no? Yo creo que sería mejor, es una opinión. Bueno, en el caso de la perspectiva de género, puede ser definida como aquel mecanismo que se adopta para acelerar el proceso de igualdad de facto entre hombres y mujeres, es decir, buscar este equilibrio entre hombres y mujeres. Según el artículo 4.1 de la CEDAW, las medidas que se adopten por parte de los estados no podrán considerarse discriminatorias. En este sentido, negativo. Por eso les decía que creo yo que es mejor no utilizar la idea de discriminación positiva, sino más bien de acción, porque apela a la idea de que en verdad estamos comprendiendo la complejidad de un problema que está afectando a un grupo desaventajado y que por lo tanto merece una medida reflejada en una política pública, en una acción gubernamental de otro tipo o una acción judicial para que pues estos grupos puedan salir de esa situación de desventaja, ¿no? Entonces, así es. Ahora, hay tres características que me parece que, bueno, en esta observación número 25 se aclaran. Respecto al carácter temporal, se considera lo siguiente: es necesario señalar que el carácter temporal de las acciones afirmativas, esto es, que no son para siempre, pese a que puedan tener una aplicación en un largo tiempo, está sujeto al resultado que se espera alcanzar y no a determinaciones a priori, o sea, con anterioridad, qué es lo que estamos buscando. Por lo tanto, se suspenden solo hasta que el problema sea realmente resuelto y los resultados sean sostenibles, ¿no? Entonces, solo, o sea, si bien se entiende como temporal, lo temporal no, o sea, no está ejemplificado en que vaya a ser una semana, un mes, un año. Esa temporalidad está determinada por la resolución del problema y porque los resultados sean sostenibles. Eso es lo que debe considerarse respecto al fin de la temporalidad de las acciones afirmativas. Ahora, respecto al carácter de especial, pues bueno, esto sí describe a estas comunidades que consideramos desaventajadas o grupos vulnerables. Sin embargo, el significado real se nos señala en esta observación, el significado real de especial es que estas medidas están destinadas a alcanzar un objetivo específico. Por eso es, como medidas, se debe de tener claridad qué es lo que se busca. Ajá. Entonces, ¿cuál es el objetivo especial o específico que se está buscando? Se debe de tener, entonces, no puedo hacer acciones afirmativas para todos los grupos ni para cualquier situación que se me ocurra, no.
debe ser para una situación especial. Ok, y aquí, pues bueno, vale aclarar que no se debe confundir a estas acciones positivas con otro tipo de políticas públicas que tienen otros fines y otras características. No se debe de confundir. Bueno, ahora, sobre el término medidas, esto abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y reglamentaria. Aquí yo agregaría que estas prácticas también tienen que ver con cuestiones jurisdiccionales, porque también puede ser relacionado con alguna sentencia, como es el caso de nuestra experiencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando presenta alguna sentencia que se debe de cumplir y que a su vez puede ser que esta sentencia derive en una tesis o más aún en una jurisprudencia que es de obligatoriedad para todos los que, pues bueno, los órganos que se encuentren dentro de esa jurisdicción electoral. Bueno, entonces así se aclaran estos tres estas tres características que tienen las acciones positivas: lo de temporal, especial y la cuestión de a qué se refiere con medidas. Aquí quiero recuperar rapidísimo dentro de esta recomendación número 25, pues bueno, ahí se habla de pues qué es lo que deben de hacer los estados respecto de estas acciones positivas. Se señala que los estados deben distinguir claramente entre las medidas especiales, lo que venía diciendo yo, y otro tipo de políticas públicas que, pues bueno, se pueden adoptar. Hay una diferencia entre unas y otras. Vimos las características que tienen las acciones positivas, pero también hay otros requisitos que se deben de cumplir. Ahorita los vamos a ver. A su vez, los estados deben evaluar la posible repercusión de las medidas especiales. ¿Qué sucede? Y bueno, más bien, sí ha sucedido. ¿Qué ha ocurrido? Pues resulta que en ocasiones, pues bueno, por ejemplo, en una ocasión se implementó pues que una persona no podía acceder al cargo, una persona indígena, una mujer, no podía acceder al cargo. Entonces, vía una sentencia, pues bueno, se buscó que esta persona pues pudiera acceder al cargo al cual había sido electa. Sin embargo, el poblado, la comunidad a la que pertenecía esta mujer, pues estaba en contra de que ella tomara posesión del cargo. ¿Qué ocurrió? Que a esta persona la sacaron a golpes y la lincharon. Entonces, eso se repitió también con posterioridad en otros casos. Mujeres linchadas, golpeadas, hasta por otras mujeres. Entonces, si bien puede haber este carácter de buscar, impulsar para que se llegue, también se deben de tomar en cuenta las particularidades y si es necesario, tomar otras medidas para el aseguramiento efectivo, tanto de que se cumpla la medida como la seguridad de aquellos que se van a cumplir, a los cuales se les va a tomar en foco de este tipo de medidas, ¿ok? Entonces hay que tomar en consideración eso. Las repercusiones, cosa no menor, sí se debe de tomar en cuenta las repercusiones. Por eso estoy tomando esto en cuenta en esta exposición. Ahora, también los estados deben explicar las razones de la elección de un tipo de medida u otro. No se trata simplemente de decir lo quiero aplicar, se debe de dar razones, cuáles son los argumentos detrás de elegir tal o cual medida o por qué se busca aplicar una acción positiva. Los estados deben dar explicaciones adecuadas en todos los casos en que no se adopten medidas especiales, es decir, tanto para cuando se van a adoptar como para cuando no se van a adoptar las medidas, se deben de dar razones, argumentos, el por qué sí o el por qué no. Finalmente, los estados parte, bueno, aquí deben incluir en sus constituciones o en su legislación nacional disposiciones que permitan adoptar medidas especiales. Esto es fundamental. Todos los estados deben de tener esto, en el caso de la Convención Americana, deben de contemplar este tipo de medidas. Ahora,
¿Qué ha dicho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de las acciones afirmativas? Pues bueno, a través de sentencias ha desarrollado criterios, los cuales a su vez, pues bueno, se han plasmado en jurisprudencia, en tesis y en jurisprudencia. Entonces, aquí vamos a revisar algunas que, pues bueno, plantean esta idea de las acciones afirmativas. La jurisprudencia 30, diagonal 2014, nos señala acciones afirmativas, naturaleza, características y objetivo de su implementación. Señala la Sala Superior. Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por, y aquí da otras características, temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que proponen, proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan en la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que se pretende eliminar. Así como deben ser razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado. Entonces aquí la Sala Superior ya nos aclaró, pues, qué son las acciones afirmativas, cuál es su naturaleza, esta idea de protección de estos grupos humanos para el ejercicio de sus derechos, las características que tienen, temporal, proporcional, razonables y objetivas, y bueno, este objetivo, ¿no? Buscar resolver una situación de injusticia. Ese es el objetivo básico. Ahora, en la jurisprudencia 43, diagonal 2014, se nos señala, acciones afirmativas tienen su sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material. Entonces aquí lo importante es eso, ¿no? Que a partir de la lectura de la Constitución, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de otros instrumentos, ¿no? Lo que tenemos es que pues justamente estas medidas pues van a buscar resarcir los daños o las afectaciones que han tenido estos grupos, ¿no? Como pueden ser mujeres, indígenas, discapacitados, etc., y con ello se justifica el establecimiento de medidas para revertir esta situación de desigualdad. Acciones afirmativas, elementos fundamentales, es lo que nos señala la jurisprudencia 11, diagonal 2014, y fíjense, esta es muy buena, dice, hacer realidad la igualdad material y por lo tanto compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación, alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. Los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son el objeto y el fin, que acabo de leer. B, destinatarias para personas y grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja. Y C, la conducta exigible abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. Aquí se agrega esto que había señalado yo y se reconoce este carácter también que tienen también los tribunales para la implementación de estas acciones afirmativas. Así, pues bueno, estos son los elementos fundamentales. Como vemos, la Sala Superior sí se ha preocupado por explicar cuál es el fundamento de estas acciones afirmativas en materia electoral, cuáles son sus límites y sus alcances a partir de los elementos. Entonces, aquí me parece que ha sido un trabajo muy importante que ha desarrollado el tribunal para poder tener el fundamento y con ello, pues que sus sentencias tengan los elementos o la base jurídica para poder ser implementados a partir de una resolución que se haya emitido, ¿no?
Ahora, respecto de las mujeres, las acciones afirmativas a favor de las mujeres no son discriminatorias. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad, ¿no? E incluso, pues por eso se señala. Es por ello que las medidas temporales a favor de las mujeres encaminadas a promover la igualdad con los hombres no son discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo en población en desventaja, es decir, es una situación de compensar esta desventaja que tienen las mujeres y por lo tanto no pueden considerarse discriminatorias. Esto por aquello que habíamos mencionado anteriormente también, de aquellos hombres que se sienten discriminados cuando hay una convocatoria que es exclusiva para mujeres, ¿no? Pues vemos que hay una razón de ser, existe una justificación detrás de estas convocatorias. Ahora, ya en el plano, pues, material, mencionaba Yaneli, ¿no? Que, pues, bueno, no se había hecho mucho, bueno, sí se ha hecho algo, sí ha habido esfuerzos, tanto parte de la sala superior con las sentencias que ha venido emitiendo, pero también el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, pues, bueno, han venido haciendo esfuerzos para implementar acciones afirmativas hacia estos grupos, como pueden ser personas indígenas con discapacidad, afromexicanos de la diversidad sexual o migrantes, incluso más bien migrantes y residentes en el extranjero, ¿no? Permíteme un segundo. Ya. Ok, entonces aquí vemos en el pasado proceso electoral, pues bueno, tenemos este documento que nos otorga el INE, ¿no? En su página central electoral, donde nos plantea esta idea del INE incluyente, ¿no? ¿Qué ha hecho el INE en cuestión de inclusión? Aquí lo que tenemos, pues bueno, es que el instituto, pues bueno, modificó los criterios aplicables para, pues, el registro de candidaturas, esto con, pues, un sentido de inclusión, ¿no? Y, pues, hacer que exista un mayor número de estas personas, de estos grupos, que puedan participar desde el registro, puedan ser candidatas y que a su vez, pues bueno, puedan llegar a ser electas, ¿no? De ser el caso. Así vemos nosotros que pues las cuotas se han modificado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas indígenas, pues se considera que debe haber 21 personas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Respecto de personas con discapacidad, la cuota, o bueno, el grupo, ¿no? Es 6 de mayoría de relativa y 2 de representación proporcional. Personas afromexicanas, 3 de mayoría relativa, 1 de representación proporcional. Personas de la diversidad sexual, 2 de mayoría relativa, 1 de representación proporcional. Y personas migrantes y residentes en el extranjero, 5 de representación proporcional. Como sabemos, pues bueno, esta elección ya se llevó a cabo y por lo tanto ya hay resultados. ¿Y qué es lo que tenemos? Que pues más allá de las cuotas, pues se rebasó el número de personas, ¿no? Que por acción afirmativa pues pudieron entrar, ¿no? Así, pues personas indígenas en total se eligieron 37, de esas 22 fueron mujeres y 15 hombres. En el caso de las personas con discapacidad, fueron 8 personas, 5 mujeres, 3 hombres, afromexicanos o afromexicanas, en total fueron 6, 4 mujeres, 2 hombres. Personas de la diversidad sexual, en total fueron 4, las 4 fueron mujeres. Personas, y bueno, en esto de mujeres, recuerden, o sea, ya no debemos de estar pensando en mujeres, si es cisgénero o no es cisgénero, mujer es mujer, ¿no? Ahora sí que es a partir de la autoidentificación que tenga la persona, y pues no hay de cis o no, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, digo, es una pequeña anotación. Ahora, personas migrantes y residentes en el extranjero, total fueron 10, 5 fueron mujeres, 5 fueron hombres, en total 65 personas, ¿no? Respecto de candidaturas electas por acción afirmativa. Aquí cabe señalar que el mayor número lo tienen las mujeres, ¿no? Con 40 y los hombres, bueno, fueron 25. Entonces, pues está súper bien, ¿no? El número de personas que pues pudieron acceder. Y si uno lo ve, pues bueno, de respecto del total que eran, pues se rebasó el número de personas que podían entrar por acciones
afirmativas, ¿no? Pero ¿qué pasó en lo local? Pues bueno, también tenemos que hay, pues bueno, hay medidas, ¿no? Se han implementado estas acciones, acciones afirmativas, ¿no? Y pues bueno, aquí vemos un listado de los estados y pues bueno, cuáles son los grupos, ¿no? Vulnerables que se consideran, a los cuales pues se han implementado algún tipo de medidas o acciones afirmativas. Aquí es de resaltar el caso de la Ciudad de México, donde pues existen acciones afirmativas casi para todos los grupos. Nada más el que falta ahí es personas adultas mayores, no hay cuotas para los adultos mayores, pero en general, pues bueno, hay para todos los otros grupos, indígenas, afromexicanos, discapacidad, jóvenes, diversidad sexual y residentes en el extranjero. Recordemos que ya casi se andaba cayendo ahí la de residentes en el extranjero en Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, se rescató ese tema, pero en sentido contrario también hay estados donde, híjole, pues no hay realmente acciones afirmativas. Caso Guanajuato, caso Estado de México, donde anda Rogelio, donde de a tiro no existe alguna acción afirmativa, ¿no? Al menos para el proceso electoral 2021, pues bueno, ahí no hubo. También el caso de Tamaulipas, donde tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pero otros estados, pues vemos que sí, en su mayoría ya se implementan acciones afirmativas respecto de estos grupos que hemos venido señalando. Ahora sí, aterrizamos ya a la cuestión de acciones afirmativas y paridad, ¿no? Les había puesto 6:31, sí nos da tiempo de ver rapidísimo un pequeño extracto, esto porque, fíjense, o sea, mucho hablamos, ¿no? De esta participación de las mujeres y los avances que se han tenido, ¿no? Pero fíjense, en muchas ocasiones ha habido luchas que por muy progresistas, ¿no? Que hayan sido o que sean, dejan a un lado la participación de las mujeres. Y esta película me parece un muy buen retrato de este fenómeno. Se llama La sal de la tierra, es una película de 1954. El director se llama George Biberman. Y bueno, esta película incluso fue censurada en los Estados Unidos porque se consideró propagandista en un sentido comunista, a favor de ideas de izquierda y pues contrarias, ¿no? A la ideología americana que se buscaba impulsar después en la posguerra, ¿no? Entonces, esta película fue censurada, fue hasta muchos años después, pues ya exhibida, llegó a otras partes del mundo mediante cineclubes, fueron los que se encargaron de distribuir la cinta, y es un documento invaluable porque demuestra pues cómo en él se refleja una lucha obrera en el cual el papel de las mujeres va a ser sobresaliente. Pero, ojo, aquí lo interesante de la película es que se refleja este ánimo que tienen los trabajadores mineros por pues exigir igualdad de condiciones laborales. Sin embargo, la igualdad no llegaba a sus hogares, ¿no? Y serán las mujeres las que pues bueno tengan que establecer, pues bueno, estas condiciones de igualdad, pues con una lucha también en los hogares y hacia afuera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un pequeño extracto que es el que me parece importante. Perdón. Ahí está, vamos a colocar el audio. Me dicen si se escucha. About it. But the work had to be done, so they let us stay. No one knew how great a change it was until the day of the crisis. Ahí no aparecen los subtítulos. The sheriff was smiling, so we knew he brought bad news. The company had got a court injunction ordering the strikers to stop picketing. A Taft-Hartley injunction, they called it. Sucede que pues los hombres ya hacen un piquete, una huelga,
y pues bueno, se están manifestando, se consigue una orden judicial para que ellos ya no puedan estar en el piquete, ¿no? Entonces hay una junta para decidir qué es lo que van a hacer. The scabs will move in as soon as our picket line is gone. If we defy the court, our pickets will be arrested. And the strike will be lost anyway. So there it is, brothers. The bosses have us coming and going. I just want to say this. No matter how you decide, the International will back you up as it's always backed you up. This is a democratic union. The decision is up to you. Brother Chairman, if we give up now, if we obey this rotten cap Hardy, we are fools and cowards. There is only one way. Fight them. Fight them all. Come on. We don't gain nothing. They'll arrest us. Que nos arresten. Es todo lo que les preocupa. ¿No se dan cuenta que están arrestando a nuestra unión? ¿Ya nos vamos a esconder tras de las nalgas de nuestras mujeres? The men quarreled. They made brave speeches. It seemed that Brother Barnes was right. The company had them coming and going. It seemed the strike was lost. Mr. Chairman, Ojo aquí. if you read the court injunction carefully, you will see that it only prohibits striking minors from picketing. We women are not striking minors. We will take over your picket line. Don't laugh. We have a solution, you have none. Brother Quintero was right when he said we'll lose 50 years of gains if we lose this strike. Your wife and children too. But this we promise. If women take your places on the picket line, the strike will not be broken and no scabs will take your job. That's a motion. Only members of the union can make a motion. I so move. You have heard the motion. The floor is open for debate. Señor presidente, si permitimos que nuestras mujeres se mezclen en este asunto, nos vamos a convertir en la burla de todo el movimiento obrero. Hermano, te equivoco de eso. Las hermanas pueden ayudarnos a nosotros. Ellas no se manchan con ayudarnos a nosotros. Son nuestras compañeras. Yes, yours. Luz asked him which was worse, to hide behind a woman's skirt or go down on his knees before the boss. El patrón. Brothers, we don't count enough on our women. The bosses don't count on them at all. Will the bosses win now? Because there is no unity between the men, their wives, and their sisters. No creo que es propio para las señoras que Carlota Sanchez said she didn't think picketing was proper for ladies. It wasn't nice, maybe even a sin. I say let's give the sisters a chance. And what will happen when the cops come and beat our women up? Are we going to stand there and watch them? No. We'll take over anyway. And we'll be right back where we started. Only worse. Even more humiliated. Brothers, I beg you, don't allow this. Call the question. All right. The questions have been called. You brothers know what you are voting on, that the sisters of the auxiliary take over the picket line. All those in favor will so signify. Brother Chairman, point of order. I don't know anything about these questions of parliament, but you men are voting on something the women are to do or not to do.
So I think it's only fair that the women be allowed to vote, especially if they have to do the job. Brothers and sisters, it would be unconstitutional to permit women to vote at a union meeting. No objection. We could adjourn this meeting. No. Wait. And reconvene this meeting as a community mass meeting with every adult entitled to a vote. So moved. All right. On the motion to adjourn, all those in favor will raise their hand. All those opposed? The ayes have it. Now every adult is entitled to a vote. On the original question. All those in favor that the sisters take over the picket line will so signify by raising their hands. Y bueno, así, las mujeres se van a la huelga, ¿no? Al piquete. Les quería mostrar esta película, en verdad, vean, es un documento imprescindible, la verdad les diría. Yo no pueden vivir sin haber visto esta película. Lo interesante y lo que quería retomar de la misma es justamente cómo observamos que está esta lucha de los hombres, ¿no? En búsqueda de, pues, mejores condiciones laborales, y sin embargo, al interior de su casa, pues, sigue habiendo estas conductas, machistas, y son las mujeres, ¿no? Con las que, pues, acompañando a los hombres, mostrándose solidarias hacia su lucha y buscando el ejercicio del voto, como lo vemos, que pues son las que logran, ¿no? Participar en las actividades de interés de la comunidad, ¿no? De todos ahí. Entonces, vemos, y algo que me parece también importante es esa forma de actuar de algunos hombres, ¿no? Negando la participación de las mujeres. La película se nos describe como el personaje principal y su esposa discuten en reiteradas ocasiones porque él considera que no es adecuado que ella participe, que se involucre en los asuntos de la huelga. Sin embargo, pues ella lo que está buscando es eso, ¿no? Ya no solo democratizar, no solo una búsqueda de derechos laborales, sino también aquí lo que vamos a ver es democratizar una comunidad y democratizar también los hogares, ¿no? Entonces, es una búsqueda muchísimo más profunda y les digo, esto no está alejado, ¿no? De la realidad. Es una película que se hizo a partir realmente, sí, de experiencias de personas que habían luchado, de mujeres, ¿no? Incluso muchos de ellos fueron perseguidos, fue toda una cuestión, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es qué tan difícil ha sido realmente que las mujeres, mencionaba, ¿no? La jurisprudencia, ¿no? Arranquen del mismo punto que los hombres, ¿no? Qué tan complicado ha sido para las mujeres realmente poder participar, ejercer no solo el voto activo, sino también el voto pasivo, y no solo poder estar candidateada, ¿no? Realmente que sea en condiciones de igualdad, de equidad en la competencia, para que estas realmente puedan acceder a algún cargo, ¿no? Que no sea en esos lugares donde pues hay baja competitividad, que no sea en el último lugar de la lista. Eso ha sido bastante complejo, ¿no? Combatir todo este tipo de situaciones no ha sido para nada sencillo, ¿no? Entonces, así, pues, digo, ya tenemos ahí un escenario de una escena que, pues, es reciente, es de los años 50, y sin embargo, pues, bueno, vemos que, pues, la lucha ha sido, pues, de un aliento muchísimo más profundo, ha ido más allá.
Si nosotros lo vemos, pues bueno, aquí hay algunos ejemplos en esta imagen, ¿no? Que les estoy presentando, ¿no? Que vienen desde Nueva Zelanda, donde pues también existió este movimiento de las mujeres. En ese caso fue en contra de el consumo del alcohol, por eso buscaron el voto, para poder incidir en medidas que pudieran eliminar el consumo del alcohol, ¿no? Y pues bueno, eso derivó en que las mujeres buscaran participar en los procesos de votación, y así fue como lo lograron. Después, bueno, vienen otros ejemplos históricos, hasta el caso mexicano, ¿no? Donde es hasta 1955, donde las mujeres mexicanas ejercen el voto por primera vez, ¿no? Si bien había habido casos locales, ¿no? Donde pues había gente, había sido electa, en el caso de Elvia Carrillo Puerto había sido electa, pues esto no se había ampliado al ámbito nacional. El caso de Elvia es muy particular porque es su hermano, de mismos apellidos Carrillo Puerto, pues el que pues bueno, luchaba junto a su hermana y le promete, ¿no? Que de salir el triunfador, ¿no? Él apoyará este tipo de medidas, y pues bueno, sí las apoya, y de ahí viene esta elección como diputada de Elvia Carrillo, de Carrillo Puerto, ¿no? Pero bueno, como vemos, pues después de este inicio, pues los procesos por los cuales la mujer fue participando fueron lentos, y el acceso de las mujeres a los cargos, pues aún más, ¿no? Ahí tenemos ya la primer gobernadora fue hasta el año de 1979 en el estado de Colima, perdón, ¿no? Y bueno, ya después ahí vendrían otros ejemplos, ¿no? Pero pues como vemos ha sido un camino largo, y no solo en México, en realidad en todo el mundo, en América Latina, pues vemos estas temporalidades, ¿no? De otorgar el voto a las mujeres. Y lo más complicado de lo que venimos explorando nosotros no es que se otorgue en la ley estas posibilidades de ejercer el voto o de poder ser votado. Lo complicado es realmente derribar esas barreras fácticas, esas barreras que en la realidad se siguen presentando y que pues no permiten que, pese a que la ley tenga, pues esté escrita, ¿no? Y se contemple a las mujeres y su participación, pues lo más importante ha sido poder derribar estas barreras, ¿no? Y así lo vemos, pues que este andar pues ha sido bastante largo. En el caso de, pues, el Tribunal de Materia Electoral, y en particular del trabajo que ha desarrollado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues el camino también no ha sido sencillo, porque más allá de podamos decir, esperar, mencionaba hace rato Fidel, ¿no? Que los cambios y las transformaciones no han venido de procesos legislativos, de alguna transformación, bueno, de algún cambio en la Constitución, sino que ha sido a propuestas de los propios institutos electorales, y también a punta de sentencia del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se han venido dando estas transformaciones. Entonces, ha sido así literal a punta de sentencia que se han dado estas transformaciones. Y allí, pues bueno, vemos un seguimiento, ¿no? de esto. Pero sin duda alguna, un punto que considero de inflexión importante, porque si bien en el COFIPE de 1996 ya se establecían las cuotas de género, ¿no? Ya se establecían estos cupos, ¿no? Que también se les reconocen respecto de las mujeres. Realmente es hasta el proceso que se da de sentencias, y en particular de esta, recuérdala muy bien, la 12624, es una sentencia, a mí me parece paradigmática, para mí es sin duda alguna demasiado relevante, porque es la que va a poner, considero yo, es la coyuntura respecto del cambio que existe en temas de
paridad. Y bueno, esta sentencia, pues viene el caso de las Juanitas, como sabemos, de mujeres que renuncian a su candidatura y el que pasa a ocupar el cargo es el suplente hombre. Entonces es a partir de esta sentencia cuando se acelera el proceso de acciones o de medidas que a partir de pues sentencias que emite el tribunal, la paridad pues alcanza o se redimensiona, mejor dicho, en materia electoral. Les sugiero muchísimo que lean esta obra, aquí les dejo la liga, porque me parece muy importante la metodología que abordan las autoras, la forma en la que van a construir, digo yo, el objeto de estudio, van a hacer un estudio muy serio al momento de plantear el contexto, no solo el contexto, en qué situación, en qué punto se coloca esta sentencia y por qué es relevante. A su vez, pues bueno, con seriedad van a establecer datos de, pues bueno, cuál era la paridad hasta ese entonces y qué es lo que se logra con esta resolución. A su vez, por qué, pues bueno, esta no es dentro de las, eran como 16,000 sentencias que se resolvieron ese año en ese proceso electoral, porque esta fue relevante, porque tuvo esa trascendencia y pues es porque fue justamente la suma de diversos factores que permitieron que se diera esta resolución. Entonces, en verdad les recomiendo esta obra, este libro es muy, muy, muy importante. Y bueno, esta obra señala lo siguiente, dice, las actoras y los actores fueron, fíjense, el Instituto Federal Electoral, o INE, los partidos políticos, el TPJ y los ciudadanos militantes de partidos políticos cuyos derechos se hubieran visto conculcados de no respetarse la ley. Unas, las mujeres que se decidieron a no esperar una vez más la consumación de la trama de complicidades patriarcales que las alejaba del ejercicio efectivo de su derecho a participar como candidatas. Otros, los partidos quienes mostraron el fiel reflejo de las resistencias culturales para hacer efectivos los cambios que ampliaron los espacios de representación de las mujeres. Las instituciones, por su parte, funcionaron bajo los mecanismos que la propia ley les otorgaba para hacer cumplir, para corregir abusos y desviaciones de su recta aplicación. Híjole, este párrafo es chulísimo, ¿no? La verdad es que hasta parece novela, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos aquellas que querían que cambiaran las cosas, que efectivamente se transformaran, los partidos políticos que justamente arrastraban y eran reflejo de estas resistencias. Y aquí cabe apuntar algo importante. Las cuotas, porque bueno, cuando hablamos de cuotas, cuando hablamos de acciones afirmativas, ¿por qué fueron necesarias en el caso de las mujeres? Porque los partidos políticos no hubieran cambiado. Como sugerencia no lo hubieran hecho, no se hubieran transformado. Recuerdo una anécdota en una de estas sesiones en las cuales una compañera me compartió la misma y señaló que escuchó a el líder de un partido político decir, es que no hay mujeres, las mujeres no cumplen con el perfil que necesitamos, y que alguien pues le respondió, que a poco los hombres sí, ¿no? Efectivamente, realmente las candidaturas, todas las candidaturas de hombres tienen un perfil, ¿no? De otro nivel. Fidel, por favor. Nada más rapidísimo y para apuntalar. Me acuerdo perfectamente anteriormente cuando se hacía la fiscalización aquí en Aguascalientes, había una unidad especializada. Resulta ser de que nosotros, dentro del presupuesto para los partidos políticos, debe haber un porcentaje para capacitar y el desarrollo político, el desarrollo para que las mujeres pudieran entrar al ámbito político. Pues resulta ser de que dentro de lo que se justificaba el porcentaje del presupuesto era para el Día de las Madres. Así a mí se me hacía muy frustrante. O sea, en lugar de que el dinero se llevara a cabo para hacer capacitación, para hacer, para enaltecer a la mujer, se utilizaba para ese tipo de cosas. Digo, muy loable, obviamente, el Día de la Mujer, de la Madre,
pero para eso no era. Y sin embargo, con eso se justificaba y no se hacía más. Entonces, tenía que haber un cambio radical en donde se pusiera en la Constitución, en normas y también en decisiones jurisdiccionales, en donde dijeran, no, espérate, o sea, no es para eso el presupuesto, es para dar un desarrollo a las mujeres, y si no lo estás haciendo tu partido político, yo voy a no imponerlo, voy a exigírtelo a través de una interpretación, exigirte que se cumpla. ¿Cuánto tiempo duró ese porcentaje de desarrollo o capacitación a las mujeres para que estuvieran en cargos públicos? O sea, duró muchísimo tiempo hasta que dijeron hasta aquí. O sea, ya no se puede seguir con esta tolerancia en esta situación. Y se cumplió en aquel entonces, y actualmente ya no estamos esperando incluso a que se hagan las reformas a través de los congresos, como bien estábamos señalando, sino de que ya hacerlo de tajo para que los grupos vulnerables entren en este juego político en donde se vean representados. O sea, tenía que ser ese cambio sí o sí, de lo contrario íbamos a seguir igual. Muy cierto, Fidel, esto del sí o sí, muy cierto. Y bueno, ya casi nos queda. Muchas gracias por tu participación, te agradezco muchísimo, siempre es bueno el entablar un diálogo, utilizar esta aula virtual, para eso es, para conversar, para compartir ideas. Te agradezco mucho, pero bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a tratar de darle un cierre a estas ideas que hemos venido desarrollando, y pues me resta pues ya solo algunas cuestiones, pero como vemos, pues a raíz justamente de estos puntos de inflexión, de comprender esta necesidad de estas acciones afirmativas, lo veíamos pues no solo de grupos vulnerables, ¿no? Sino también pues dentro de los grupos vulnerables, pues también el caso de las mujeres, pues esta necesidad de, pues a punta de sentencia, ir marcando los parámetros necesarios para que, los ajustes necesarios para que la representación de las mismas se viera plasmada tanto en el ejercicio de sus derechos como en la posibilidad de acceder a cargos de representación. De esa forma, hemos visto, ¿no?, la evolución de diversos criterios, ¿no?, que ha formulado la Sala Superior, y que pues se reflejan en su jurisprudencia, en una ya larga línea jurisprudencial, dentro de que, pues bueno, les señalo aquí algunos criterios, y vemos que la cuestión de la paridad pues ha ido más allá de la mera verticalidad, ¿no?, sino que ya también hablamos de horizontalidad e incluso de transversalidad, de una cuestión de paridad total, y pues por lo tanto lo que observa paridad de género va respecto de representación administrativas electorales, que pues también debe la vida interna de los partidos políticos, así como pues en los ayuntamientos, la vida municipal. Entonces pues aquí tenemos cómo ha permeado esas acciones formativas ya en planos muchísimo más profundos. En suma, pues tenemos espacios ha permeado en los partidos, tanto en su vida interna como en la parte externa. Esto es la propuesta de candidaturas y cargos de elección, las autoridades electorales, los cargos electivos, pues mencionábamos las cuestiones legislativas, de ejecutivo, y en temas como pueden ser pues desde la postulación y registro de candidaturas, que las listas sean encabezadas por mujeres, las fórmulas que sean del mismo sexo. Mencionábamos la sentencia 2624, ¿no?, para que pues evitar este fenómeno antijuanitas, un mayor número de planillas encabezadas por mujeres, listas de RP encabezadas por mujeres, la modificación de candidaturas para que efectivamente se cumpla con la paridad, la autoadscripción de género, para que pues bueno, a partir de la identidad a la que una persona se autoadscriba, pues se dé esta paridad, es decir, la armonización entre la paridad y la autoadscripción de género, así como también la obligación que se den acciones afirmativas. Por lo tanto, pues cuando hablamos de acciones afirmativas en materia electoral, y en particular en el caso de las mujeres, pues vemos que estas
pues ¿de qué forma son? Pues son verticales, horizontales y transversales. Recientemente, pues ya hemos escuchado la idea de el próximo proceso electoral. Los partidos políticos tendrán que adecuar sus convocatorias a las gobernaturas, tomando en cuenta la paridad. Y esto es la posibilidad de que más mujeres lleguen a las gobernaturas. Entonces, esto no es menor porque hablamos ahí de esta idea de transversalidad. ¿Y qué quiere decir transversalidad? En todos los cargos. Como vemos, pues esto es las acciones afirmativas, pues es un tema bastante amplio. Nosotros aquí, pues, bueno, lo que he tratado de mostrarles en estas sesiones, que pues bueno, sí, la democracia es excluyente, sí, que incluso se reconocen algunos tipos de exclusión, pero se aclara cuáles son los límites y cuáles son esos alcances y a su vez la necesidad de que los estados realmente eliminen las barreras que a grupos excluidos o grupos vulnerables, pues bueno, para que estos puedan ejercer de mejor forma sus derechos político-electorales. Y con ello, pues bueno, hacer de la democracia una democracia real, donde, pues bueno, todas estas prácticas o circunstancias que pueden limitar a ciertos grupos, pues se derriben, ¿no? Se derriben todas estas barreras. Aquí les dejo mi correo electrónico, es alexander.reyes@te.gov.mx. Quien guste para esta presentación, pues me manda un correo electrónico y pues yo con gusto se las envío. Recuerden que pues ahí trato de colocar pues todas mis fuentes, lugares más recomiendo, ¿no? Lecturas, pues algunas ligas, ya saben, también me gusta, también lo hace José Ramón Narváez, ¿no? El recomendar algunas películas que nos resulten ilustrativas de las problemáticas que abordamos en los cursos, ¿no? Yo también lo trato de hacer un poco, retomar algunos videos, pues que también puedan ser de utilidad didáctica, ¿no? Y todos estos recursos, pues los pongo a su disposición para quien lo quiera. Está mi Twitter, @xlgatocohete, pues siempre digo lo mismo, es una cuenta anterior a todo, ¿no? Lo que pudiera ser mi vida institucional, no va a cambiar porque es personal y pues se va a mantener de esa forma, ¿no? Pero cualquier cuestión, pues ahí estoy, es otro punto de contacto. Yo les agradezco muchísimo, este tema es muy interesante para mí, me gusta abordarlo, y ha sido un gusto poder compartir dos sesiones con ustedes sobre este tema. Yo sé que hay puntos tal vez que no pudieron tal vez llegar a cubrirse, pero pues bueno, he tratado de pues otorgarles las herramientas para comprender pues qué es esto de la exclusión, cómo tiene un impacto en la democracia, en la vida político-electoral y que pues qué es lo que se ha, pues bueno, cuáles son esos problemas que han surgido y qué es lo que las cartas en el asunto que han tomado las autoridades electorales, las cuales desde mi perspectiva, en particular la de la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, en su contexto, pues en su totalidad, pues bueno, ha sido mucho, incluso ha ido muchísimo más allá de lo que antes, ¿no? Pues se ha previsto por el legislador o el ejecutivo, ¿no? Entonces, pues no es para menos y no está para echar a saco roto todo este trabajo jurisdiccional que pues ha tratado de eliminar estas barreras. Les agradezco muchísimo, para mí ha sido un gusto, un poco acalorado, a veces me ha faltado un poquito de aliento, ¿no? Por esta cuestión de la sed, pero pues una disculpa si hay algo pasado. Les agradezco mucho, es viernes, disfrútenlo, nos vamos contentos de haber estado, al menos de mi parte, haber estado compartiendo esta sesión con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Gracias, hasta pronto, Rogelio.